La Guerra de Malvinas es un acontecimiento muy conocido dentro de nuestro país, por no decir que es el conflicto más grande en el que participó. Todo comienza en el descubrimiento de las Islas Malvinas por parte de los portugueses que integraban la expedición de Magallanes en el año 1520. Luego, fueron visitadas por pescadores franceses e ingleses. Estos dos países luego iniciaron incursiones dentro de la isla, pero Inglaterra las empezaría a ocupar desde el año 1833. Las Islas Malvinas son territorio atribuido al Virreinato del Río de la Plata, por cuestiones de cercanía al mismo virreinato. Luego, este territorio se convertiría en la actual República Argentina, y por lo tanto, las Islas Malvinas se atribuyen a nuestro país. Los ingleses siguieron ocupándolas totalmente. Aunque Argentina buscó reclamarlas, los ingleses nunca dieron una respuesta y, por lo tanto, se apeló a una guerra un 2 de abril de 1982. Cada país tenía sus propios argumentos para ocuparlas. Veamos cuáles son. Inglaterra, por una parte, decía que tuvieron el primer avistaje, que fueron los primeros en pisarla o que sus habitantes querían ser británicos. Por otro lado, Argentina decía que merecían estas tierras por el territorio o simplemente por su derecho. Argentina no estaba pasando por un buen momento. La Guerra de Malvinas se desarrolló durante una dictadura cívico-militar. Hubo muchos problemas en el antes, el durante y el después de la guerra. Se enviaron a chicos muy jóvenes a combatir, de alrededor de 17, 18 o 19 años en adelante. Se seleccionó por número de documento a quién le tocaba ir y a quién no, no lo llamaron y no tuvo que ir. También había jóvenes voluntarios para ir a Malvinas. Los enviaron a la colimba, no los prepararon correctamente para la guerra y los enviaron a combatir sin siquiera saber utilizar un arma. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Oscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Así es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, eso sabemos todo. ¿No? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? Nosotros tuvimos la dicha de entrevistar a un ex combatiente de Malvinas que se anotó para combatir. Pérez Gumersindo Gregorio, nacido en Corrientes en el año 1965, es un ex combatiente de Malvinas que vivió una terrible experiencia. Él estuvo en el buque de guerra Ara General Belgrano, el cual fue hundido en combate por los ingleses y en el que perdió a muchos de sus amigos. No, yo soy Gumersindo Pérez, mi nombre. Bueno, ingresé a la Armada en 1981 como aspirante y la especialidad de mar y estaba estudiando, terminé de estudiar, me gradué en el 81, a fin del 81 y bueno, fui al Crucero General Belgrano, ese era mi proyecto, ¿no? Salir de casa porque estaba trabajando y después ingresé en la Armada, ¿no? Que me noté y ingresé porque éramos como 30.000 cuando fuimos en ese año y quedamos algunos pocos, ¿no? Y, y ese era mi proyecto, no ser marino. Durante la guerra, el gobierno le hacía creer al pueblo argentino que estaban ganando, para calmar a la gente debido a la situación de dictadura que estaba pasando. Toda la población estaba contenta, aunque realmente no estaba pasando eso. Los soldados enviaban cartas que eran censuradas a la gente para que no se supiera de su estado y que todo siguiera como ellos querían. Los soldados argentinos tenían un armamento totalmente inferior al de los ingleses, estaban menos preparados y no tenían recursos ni para mantenerse vivos. Reiteradas veces escuchamos por parte de excombatientes que el mayor problema no eran los soldados ingleses,
sino el frío, el hambre y por último, los ingleses. Las Islas Malvinas son un lugar muy frío, debido a su pequeño tamaño y a su cercanía al mar, lo que causa que hayan fuertes corrientes de viento helado. Las olas del mar, también, golpeaban fuertemente las costas. Gregorio no sufrió estos inconvenientes, porque estuvo encima del buque, pero tuvo otros problemas. Él cubría los frentes del buque y combatía desde el mismo, en combate antiaéreo y combate antisuperficie. Él, como bien dice, le tocó cubrir ciertas zonas y durante muchísimo tiempo. Debió ser un trabajo arduo y cansador para él. En Puerto Belgrano se nos hizo formar a todos en la parte del hangar de atrás del buque y de ahí se nos repartió en 3 trozos, ¿no? Guardia 30, 31 y 32. Y yo estaba 30, 31 y 32 era, ¿no? Yo estaba de 12 a 4 de la tarde. Esa era mi guardia y de 12 de la noche a 4 de la mañana. Esa era la guardia que yo hacía en navegación, ¿no? Y después la otra era de 12 a 6 y de 6 a 12, ¿no? Eran 4 horas de guardia y 8 de descanso. Durante el combate, un 2 de mayo de 1982, los ingleses hundieron el buque General Belgrano y tuvieron que irse en balsas. Cuando ya no respondía al timón y llegó mi relevo, yo me empecé a vestir, ¿no? A vestirme, ponerme camisa, pullover, suéter, un gabán, que es como un sobre todo, ¿no? Y el salvavidas. Y después me dice el oficial que estaba de guardia, bueno, Pérez, diríjase a su balsa, ¿no? Salgo para estribor y miro, había una escalera que yo tenía que bajar y la escalera estaba mitad desaparecida. Una torre que había ahí tampoco estaba. Y bueno, giro para el otro lado, vuelvo para la timonera, me bajo por el otro, por babor, y ahí estaba el buque ya inclinándose, salgo, bajo la primera cubierta, la segunda de abajo estaban en la parte donde estaba la parte de papa, se llamaban, donde estaban las bolsas de papa y todo eso, ahí estaban los heridos siendo asistidos, ¿no? Por los primeros auxilios. Y llegué hasta mi balsa, que era más a la proa, ¿no? Sería unos 50, 60 metros de donde yo estaba, o más. Y bueno, llego ahí, el buque ya estaba inclinándose, las balsas estaban en el agua, y al segundo torpedo que dio en la proa, lo cortó a la proa como unos 30, 35 metros. Luego del hundimiento del buque, Gregorio fue rescatado por otro buque llamado Piedrabuena, y con este pudo volver a su hogar. Lo rescató el Piedrabuena y de ahí siguió rescatando algunas balsas más que estuvieran por ahí. Y después el destino era Ushuaia, ¿no? El puerto de Ushuaia. De Ushuaia, ahí cuando nos rescatan, había un cordón de militares, ¿no? De la Armada y de otra fuerza haciendo para que no nos entrevistaran y no. En el posguerra, toda la Argentina recibió decepcionada a los excombatientes que seguían vivos. Los trataron como lo peor del país, como si no sirvieran para nada y como si no fueran bienvenidos de vuelta. Nadie pensaba en los pobres chicos y en todo lo que tuvieron que pasar. Hoy en día, la mayoría de los soldados tienen muchos problemas de salud debido a lo pasado en la guerra. Muchos tienen trastornos de estrés postraumático, otros han recurrido al alcohol para aliviarse y la mayoría, lamentablemente, ha recurrido al suicidio. Es muy duro vivir luego de una situación así.
Existen muchos centros de ayuda para excombatientes, para que puedan salir en adelante con sus vidas. Todos ellos lucharon por honrar a nuestro país y por reclamar lo que por derecho es nuestro. Merecen el reconocimiento justo por sus actos.